Santa Tecla, municipio y cabecera departamental de La Libertad, con una extensión territorial de 112 kilómetros cuadrados y para este 2013 con un estimado de 134.285 habitantes. Municipio que se ha convertido en un emblema turístico gracias a Paseo El Carmen, el cual tiene una gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. Pero el sábado 13 de enero de 2001, el pueblo tecleño vivió los peores 45 segundos de su vida. Estaba confundida porque, abajo de la tierra se escuchaba como que la gente pedía ayuda porque como había tenido poco tiempo de haber sido. Que si toda la gente llamándonos, que si estábamos aquí. Pero yo previendo, porque ya nosotros habíamos evaluado como junta directiva aquí en la colonia el riesgo que se veía con la construcción que se estaba desarrollando aquí al pie de la cordillera. Empezó a levantar una nube de polvo, de cuerpo, vísceras. Extraño, pues me falta. Un día antes me fui para Hilo Vasco, porque mi familia es de Hilo Vasco. Entonces, ¿de papá o de mamá? De los dos. Entonces me fui allá con unas primas y ahí estaba. ¿Estabas en Hilo Vasco? O sea, el viernes vos te fuiste para Hilo Vasco. Sí, un día antes. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿La del terremoto cómo fue? Vos estabas ahí en Hilo Vasco, contame. Ajá, yo estaba en Hilo Vasco y de repente como empezó a temblar y se sintió hasta allá, obviamente, y fue bien fuerte. Y de ahí me habló mi papá de que nos íbamos a venir para la casa y todo eso, pero a todo eso mi papá no me contó nada de que había sido acá, ¿verdad? Carmen María Varela tenía tan solo 8 años cuando su madre y su hermana murieron en la senda Las Margaritas de la colonia La Colina 2. Ella, junto a su padre, al regresar a su hogar, comenzaron a buscar a su familia. Estaba confundida porque, abajo de la tierra se escuchaba como que la gente pedía ayuda porque como había tenido poco tiempo de haber sido, todavía estaba vivo algunas personas. Entonces... ¿Cómo qué cosas escuchaban? Como lamentos, como ayuda y cosas así. La gente preocupada se escuchaba y, para una niña quizás sí es traumante el hecho de estar viendo cómo sacaban los cuerpos o pedazos de mano, de piernas y todo eso. Pues tenía una semana de estar en Ahuachapán con mis hermanos. Pues gracias a Dios no lo vivimos tan con mis hermanos, 3 hermanos. ¿Quiénes vivían en tu casa? Vivíamos mis 3 hermanos y mi mamá. Entonces, no, mis 2 hermanos y mi mamá. Entonces somos 3, sí. 3 y tu mami. Sí. Y estábamos en Ahuachapán de vacaciones con mis abuelos. ¿Todos? No, solo mis hermanos y yo. Y mi mamá estaba trabajando acá, entonces ella se había quedado sola. ¿Había pasado Año Nuevo en Ahuachapán? Sí, ajá. Entonces ella se había quedado aquí sola y ese día, un día antes, que fue viernes, ella decidió irse en la noche para Ahuachapán. ¿Por qué? No sé, así, de la nada. Hubo familias completas que fueron atrapadas por el alud de tierra de la colina ese 13 de enero. Algunos tuvieron la suerte o la bendición de poder contar hoy esta historia. Casi que en el último bus se fue y el siguiente día fue que pasó eso, el sábado, ¿verdad? Sábado 13, que fue impactante para nosotros porque nosotros estábamos en Ahuachapán y nos avisaron que había pasado esto y que si toda la gente llamándonos, que si estábamos aquí porque querían saber, ¿verdad? Dónde estábamos. Y gracias a Dios, pues estamos aquí pues para contarlo, porque la verdad es que a lo mejor no estuviéramos, pues no estuviera aquí ni mis hermanos ni mi mami, porque como la gente lo primero que hace es correr para la calle, ¿verdad? O sea, en las medidas de seguridad y todo lo que nos han enseñado en la escuela y todo eso, ajá. O sea, lo primero que tiene que hacer uno es, cuando tiembla, es salir de la casa porque buscas un lugar más seguro. Sí. ¿Cuántos años tenías tú para el 2001? Tenía 18. Bien, precisamente como todas las familias, ¿no? Ese día, pues, obviamente es de descanso, ¿verdad? Algunos los que trabajan en el sector público y los que trabajan en el sector privado, pues, obviamente trabajan parte de la mañana.
Ese día nosotros estábamos con mi familia en la casa, ¿verdad? Mi esposa, mis 2 hijos y 2 señoras que nos ayudaban en algunos detalles en la casa, ¿no? Y había proyectado esa mañana trabajar precisamente en un punto que tenía pendiente del techo de la casa. Pero resulta que en ese momento... ¿Alguna goterita por ahí? Sí, tenía que mover unos cables y luego eso, pues ese era el plan que tenía para esa mañana. Luego, pues mi esposa tenía que hacer unos trámites en el banco y me pidió que la acompañara. Y luego, pues en el momento que salíamos, mis hijos también dijeron, vamos con ustedes, porque mis hijos estaban pequeños. O sea, fue casualidad. Y estamos hablando más o menos a qué hora. Eso fue quizás tipo 11:15, más o menos, la hora que salimos. Unos cuantos minutos antes. Entre diligencias y oficios del hogar, muchas personas también esperaban la hora de almuerzo. Asimismo, se acercaba la hora en que cerraran los bancos, lo cual fue una decisión de vida o muerte que salvó a la familia Flores. Bueno, me encontraba en la residencial Pinares de Suiza. Estaba yo recogiendo a mis hijos, que íbamos a ir a Chalatenango, donde está la familia de mi esposa. Y en ese momento en que iba entrando para recoger a mi hijo en Pinares de Suiza, empecé a sentir que se movía el portón por donde iba entrando el vehículo. ¿Había pasado usted por la 14? Sí. ¿La 14, la que ahora es el Boulevard Sur? No, de hecho, todavía, no, yo iba por la segunda, crucé, entré por uno de los portones de Pinares y vi bastante extraño cuando de repente sentí como que alguien me había pegado por detrás, pero rápidamente vi por el retrovisor y no era nada. Pero inmediatamente seguí avanzando y empezó también el vehículo a moverse y me paré. Empezó todo el mundo a salir. Y efectivamente era fuerte y además porque ahí en la zona de Pinares se sintió mucho más fuerte que otros lugares, era la zona de la cordillera. Y inmediatamente avancé un poquito más con el vehículo, lo parqué por la cuneta, me bajé. En el momento que yo ya estaba llegando a la casa donde estaba mi hijo, rápidamente él ya, yo le grité y él iba saliendo ya por la puerta. Lo recogí porque mi hijo mayor andaba con mi señora y rápidamente le dije que se montara el vehículo. Él ya estaba listo, se montó el vehículo y cuando yo iba saliendo escuché como una explosión. A 8 meses de haber tomado posesión de la alcaldía de Santa Tecla, ciudad que sufrió fuertemente el impacto del terremoto de 7.6 grados en escala de Richter, el alcalde Ortiz estaba por enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera. Un minuto después, segundos después, escuché como una especie de explosión. Y cuando yo iba saliendo ya de la residencial para ver qué pasaba, me dirigí a la alcaldía. Rápidamente empecé a escuchar sonidos, pitos y quise llamar por teléfono y no me pegaba. Y vi rápidamente hacia la colina que se empezó a levantar una nube de polvo y ahí rápidamente capté que ahí había pasado algo mucho más grave que la zona donde estaba yo. Y me moví para la alcaldía municipal. Todo parecía que iba a ser un sábado normal en la colonia La Colina número 2 de Santa Tecla, pero algunos hoy lo recuerdan como el sábado negro. Pues ese día íbamos a ir donde mi mamá. ¿A dónde vive su mamá? En el Cantón El Limón, cerca de aquí. Cerca de aquí. ¿Por qué no se habían ido todavía? Es que nos íbamos a ir después del almuerzo. Ajá. Y mis hermanas iban a ir conmigo, porque siempre ellas van conmigo. ¿Y quiénes estaban aquí en su casa? Estaban mis 2 hijos, mi hermana, una hermana mía y una sobrina. Ah, de verdad, o sea, estaba algo llena la casa, pues. Sí, pero todos estamos en distintos lugares. ¿En distintos lugares de aquí de la casa? Sí, porque yo estaba cocinando, haciendo el almuerzo rápido para irnos rápido. Ajá. Y entonces mi hermana, como siempre le llevábamos agua a mi mamá, entonces ahí en el garage había un picat. Entonces, como no había agua en ese momento, estábamos con manguera, estábamos sacando de un tanque que teníamos arriba.
en el plafón. Entonces estábamos llenando un barril. Para llevárselo a su mamá. Ajá, sí. Ah, más o menos como a las 11 de la mañana, eso. Sí. Lo que usted estaba cocinando. Sí, ajá. ¿Qué hacían sus hijos? Bueno, ¿cuántos años tenían sus hijos para esa fecha? Toñito tenía 12. Toñito 12. ¿Y Sí. el mayor? Ronnie tenía quizás como 15 o 16 años, por ahí. Bueno, me encontraba en mi casa, en ese momento me dirigía hacia una diligencia personal a San Salvador, cuando de repente se suscitó el evento del 13 de enero a eso de las 11:35. Y pues lógicamente eso significó que se tenía que cambiar toda la agenda para ese día. E inmediatamente nos hicimos presentes a los 10 o 15 minutos, nos hicimos presentes a la alcaldía y ya nos pusimos a disposición del señor alcalde, que ya estaba en ese momento pues en el lugar ordenando pues lo que teníamos que hacer. Mientras tanto, una niña buscaba a su familia al lado de su padre. En mi casa estaba mi mamá y mi hermana, pero en ese momento, o sea, no se me cruzó por la mente de que ellas estuvieran ahí, porque mi papá me decía que estaban bien y todo eso, que sí sabía, porque yo le preguntaba a mi papá que dónde estaban ellas. Y mi papá me decía que estaban bien, que las íbamos a buscar y todo eso, pero, o sea, nunca se me cruzó en la mente de que ellas iban a estar muertas. ¿Qué fue lo primero que hicieron con tu papá cuando vinieron ustedes acá a buscar a tu familia? Al momento mi papá empezó a ver, a escarbar, se metió porque habían hecho como un hoyo ahí en la casa, entonces a ver si estaba y no había nadie ahí en la casa. Entonces ya después mi papá anduvo buscando en todos los hospitales y todo eso. Mira, entonces aquí estaba tu mami. Y mi hermana. Tu hermanita. ¿Cuántos años tenía tu hermanita? Mi hermana era mayor que yo, tenía 12 cuando falleció. Unos realizaban tareas de rescate, otros, con mayor fortuna, regresaban a su casa. Venimos el siguiente día, el domingo, que ni pudimos pasar por los chorros ni nada, sino que tuvimos que ir a dar la vuelta. Queríamos saber qué estaba pasando en realidad con nuestra casa, pues porque como gracias a Dios no había ningún familiar. Venimos y encontramos que la mitad de la casa se había ido, ¿verdad? Entonces, y con todo esto, con la tierra, ¿Cómo era el ambiente? Sí, no, era impactante, era terrible, pues, porque todos los vecinitos, un montón de gente que no sabían a dónde estaba, la verdad fue bastante impactante porque la mayoría de los vecinos de enfrente, porque de donde nosotros vivimos enfrente, sí murieron. Previendo eso, le dije yo a mi esposa, mira, regresemos rápido, le digo que algo puede haber pasado. Entonces nos venimos y al llegar al rastro, a la altura del rastro, voy viendo el gran volumen de tierra, ¿no? Pero me sorprendió porque yo no me lo imaginaba de esa manera. Entonces subimos y fue cuando comenzamos nosotros, con algunos que estaban acá, a rescatar a los primeros sobrevivientes. Rescatamos unos del final de este pasaje y comenzamos a sacar también los primeros cadáveres, que los fuimos colocando precisamente aquí en este sector de la 14. Bien me recuerdo que me vine exactamente a este punto, aquí, enfrente de este lugar. ¿Siempre la alcaldía estaba ubicada acá? No, porque cuando yo llegué ya acá, incluso dejé el vehículo por allá, me vine caminando, porque aquí estaba totalmente una situación desastrosa. Aquí la alcaldía había sufrido serios daños, se había caído parte de la alcaldía, que ahora es las nuevas instalaciones del gobierno municipal. Toda esta zona del centro histórico estaba tremendamente impactada. Esta fue la parte que más sufrió el terremoto. Las fachadas estaban semidestruidas y entonces ordené que de inmediato se levantara aquí una tienda de campaña. ¿Para atender a las personas? No, para instalar el puesto ya de coordinación. Inmediatamente solo dejé a mi hijo aquí y me avisaron que en las colinas había pasado un gran desastre. Y me moví rápidamente para las colinas en un carro de la policía. Y ya yo estaba ahí unos 30 minutos después del desastre, estaba yo ahí al pie de las colinas y pude ver ese momento dramático porque
todavía... ¿Qué pasó cuando llegó a las colinas? Bueno, es que era bien difícil describirlo porque, primero, porque las familias, las que se habían salvado, estaban tratando de indagar de qué había pasado con el resto de sus familiares. Y se había levantado no solo una nube de polvo, sino que también la cantidad de tierra que había caído se levantaba arriba de 5 metros. Yo ese día iba a hacer carne deshilada, ya la tenía, ya estaba, que ya solo la había sacado a que se me enfriara para deshilarla, cuando comenzó a temblar. Entonces me vine yo para aquí por donde tengo esa cortina. Ajá, ahí por la cortina. Ajá. Pensó que era un temblor así normal. Que ya iba a pasar. Cuando ya vimos que el teléfono que lo teníamos ahí en la esquinita hasta por aquí vino a volar. Entonces, todo cayéndose, los cuadros cayéndose. Nosotros nos arrodillamos y nosotros a gritos le clamábamos al Señor que nos protegiera de todo peligro. Historias de primera mano de quienes sobrevivieron a la Colina 2.